que, de acuerdo a lo que defina cada uno de los departamentos, pues se presente por su importancia. Y en este caso, en el día de hoy, vamos a hablar, le corresponde al departamento quirúrgico y vamos a hablar pues de un tema que creo que es de mucha importancia para todos conocerlo, lo que hoy en día se hace en el tema de trasplantes, la normativa y sobre todo lo que nosotros tenemos en la ciudad en ese tema. Me voy a permitir un segundito antes de darle la palabra a la profesora Lucelena Sánchez, que es la directora del departamento quirúrgico, y por supuesto al doctor Jimmy, compartirles un segundito una invitación, una invitación muy especial eh, para la semana entrante, el próximo viernes a las 2 de la tarde, viernes 26 de septiembre, una jornada especial de siembra en nuestra huerta, un espacio para reconectarnos con la tierra, fortalecer el cuidado del medio ambiente y sembrar juntos semillas de vida y bienestar. Esta es una invitación muy especial del Laboratorio de Simulación en Salud Pública, además en el marco dentro del programa de Universidad Promotora de Salud, también con el acompañamiento de la Asociación de Estudiantes y el Instituto de Investigaciones en Salud. Entonces, una invitación muy especial para que nos acompañen en esta jornada, que creo que es una jornada muy bonita. Ustedes saben que la huerta temática está por el acceso de las escalas hacia la terraza que queda encima de la biblioteca. Entonces, ojalá pues tengamos una muy buena participación de todos. Ahora sí le doy paso entonces a la profesora Luz Elena para que nos haga la presentación del tema y del doctor G. Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Jimmy Gallego. Él es cirujano de la Universidad de Caldas, especialista en cirugía de trasplante de órganos abdominales de la Universidad ICESI, de la Fundación Valle de Lili también. Él nos va a compartir hoy este tema tan importante y de tanta actualidad para todos, como es el tema de donación y trasplantes, lo que debemos saber. Entonces, muchas gracias al doctor Jimmy por estar acá y bienvenido. Eh, Muy buenos días, si están escuchándome. Sí, se escucha muy bien. Buenos días a todos. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a la profesora Luz Elena, al doctor Villegas por invitarme a esta reunión. Me siento muy halagado de poder estar con ustedes el día de hoy y compartir este tema que para mí es muy importante. Eh, el tema se llama Lo que debemos saber porque eh, las dificultades en donación y trasplantes obedecen a un desconocimiento importante, a un desconocimiento importante de las actividades de donación y trasplante y lo que implica para un paciente y una familia tener un enfermo de un órgano terminal, que si recibiese un trasplante de órganos pudiese resolver no solo su enfermedad personal, sino la dinámica familiar. Son pacientes que sufren mucho. Infortunadamente, muchos de nosotros nos volvemos el obstáculo para que estas personas reciban un órgano sin siquiera saber que estamos siendo ese obstáculo. Entonces, ese es el objetivo de nuestra charla. Vamos a dar inicio entonces ya, sin más preámbulos, a contarles lo que nosotros debemos saber. Por favor, me confirman si ven la pantalla. Me confirman, por favor, si están
Sí, señores, está viendo bien. la pantalla en este Pero, momento. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar con un testimonio. Los pacientes que están en diálisis son pacientes que sufren demasiado porque tienen que estar conectados a una máquina de diálisis por lo menos 3 veces a la semana durante 4 a 6 horas a veces, incluso más dependiendo eh, eh, la capacidad de tolerancia del paciente a la hemodiálisis, que no es un procedimiento sencillo para ellos ni bien tolerado. Y aparte de esto, las dificultades de acceso cuando tienen que venir de lejos. Entonces les voy a compartir este testimonio. No tiene sonido. Que no tiene sonido. Flores López Cuénteme si por ahí ya ve. Ahí sí ya se oye. tratamiento Sí, de señor. hemodiálisis. Debo de venirme desde Aguadas a la 1 de la mañana para poder llegar acá a las 5 de la mañana. Dentro a las 5:30 el tratamiento. Y la verdad, hay veces de que salgo muy indispuesto, con dolor de cabeza, con vómito. Y, y debo de esperar a que me pasen los mareos y hablemoslo así como la maluquera para poder realizarme otra vez para Aguadas. Y debo de asistir al tratamiento los martes, los jueves y los sábados, en el transcurso de 5:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Los ingresos en la familia es mi señora porque pues ella es la que ella trabaja de empleada en un hotel y la verdad pues a mí quién me va a dar trabajo así enfermo, ya nadie le da trabajo a uno así, entonces no, yo dependo de ella. Este es uno de los muchísimos casos que hay a lo largo y ancho del país. Incluso hay casos mucho más dramáticos, donde se puede ver cómo el enfermo renal, aparte de cargar con su enfermedad, la familia tiene esa dificultad tan importante de no solo ver su familiar enfermo, sino que no se convierte en una dificultad, en un peso adicional para esa familia. Nosotros podemos resolver eso, claro que sí, pero las dificultades son por desconocimiento. Yo quiero mostrarles aquí cómo estamos ahorita, cuál es la realidad actual nuestra en cuanto a pacientes en lista de espera. Este es el informe del Instituto Nacional de Salud en donación y trasplantes, que es, digamos, el informe completo del 2023, porque el del 2024 todavía está pues, en ajustes, donde habla que hay 3.596 personas esperando un trasplante de riñón, 176 de hígado, 60 de pulmón, 15 de corazón, 43 de riñón páncreas, riñón corazón 2, riñón hígado 7, intestino 1, páncreas 2, para un total de 4.002 personas esperando un trasplante en este momento en Colombia.
¿Qué pasa para que una persona pueda ser trasplantada? Tiene que haber un donante, ¿cierto? Entonces, infortunadamente, nosotros tenemos una tasa de donación extraordinariamente baja comparada con el resto del mundo. Yo quiero mostrarles unos términos que van a ser importantes para nosotros en este momento, que son, ¿qué es un posible donante? Cualquier persona podría ser un posible donante. Un potencial donante, ya aquí un potencial donante es aquella persona que ya falleció y que tiene eventualmente algún órgano que pueda servir, que fue comentado con una unidad de trasplante y la unidad de trasplante lo acepta como para iniciar un proceso de donación. Ese puede ser un potencial donante. Una vez que inicia el proceso de donación, se hacen unos estudios de infectología, la evaluación de la parte legal, del estado clínico de sus órganos, y si todo va bien, se convierte en un donante elegible, que cumple con todos los criterios clínicos y legales para ser un donante. Una vez que el donante es elegible, se procede con el acto de la solicitud de los órganos a la familia, ¿sí? a sus seres queridos, y si esta es positiva, se convierte en un donante efectivo cuando por lo menos un órgano ha sido extraído para fines de trasplante. Esos términos son importantes para mirar esta gráfica. Esta gráfica nos muestra en un periodo entre 2008 y 2023 cómo se ha comportado ese pool de personas que han fallecido y que se han convertido en posibles donantes hasta donantes efectivos. En este periodo de tiempo de 2008 a 2023, que son 15 años, ¿cierto? Se presentaron 3.770.800 muertes, de los cuales fueron posibles donantes 42.996. Y ahí empezamos a mirar. De esos, ¿cuáles son potenciales que reunieran todos los criterios? 15.237, ¿cierto? Elegibles 13.000. E infortunadamente solamente fueron donantes efectivos 5.900. Aquí pasó algo, se perdió más del doble de los donantes que se obtuvieron en ese tiempo. Y si eran elegibles, o sea, si ya cumplían con todos los requisitos médicos y los requisitos legales, ¿qué pasó? ¿Cierto? Entonces, hay varias cosas. Primero, eso demuestra que nosotros en el tema de donación estamos muy lejos de otros países, por ejemplo, como España, que es el abanderado del trasplante en todo el mundo. Ellos tienen una tasa de donación de 43.8 donantes por millón de habitantes. Vemos Latinoamérica, ¿cómo está por aquí? En 8.3. Y si miramos un poco mejor la gráfica, ¿sí? Colombia está con 7 donaciones por millón de habitantes, lo cual es muy poquito. ¿Y cuáles son esas causas? Vamos a mirar aquí. Así está distribuido nuestro país en el tema de donación y trasplante. Nosotros somos 6 regionales, ¿no? Esta que es en amarillo, la regional 1, la lidera Bogotá, ¿sí? Y vemos cómo tiene todo el Boyacá, tiene toda esta área de influencia, llanos orientales, Amazonía, etcétera, etcétera. Zonas donde nunca se va a llegar por un donante. Entonces casi toda la actividad se concentra en el centro del país, ¿sí? La regional 2 a la que nosotros pertenecemos, que es Antioquia, ¿cierto? Está también el Chocó, está Caldas, etcétera, ¿cierto? Es allí donde la actividad trasplantadora está concentrada en Medellín. En Medellín hay por lo menos 4 unidades de trasplante y funcionan muy bien, pues porque Medellín es una ciudad que con la presencia de las unidades de trasplante se ha fortalecido mucho en el tema de donación. Bueno, aquí está la regional 3, que es Cali, el suroccidente colombiano, ¿ok? 4, pues que es la parte de los Santanderes, el 5, que es la costa atlántica, y 6, que es el Huila, que hace unos años se independizó, llamémoslo así. Bueno, en esa regional a la que nosotros pertenecemos, que es la regional 2, ¿cómo estamos
en donación y trasplantes. Mire Caldas, 0 donantes en 2020, un donante en 2021. Estas cifras fueron importantes porque se examinaron con detalle porque fue el fenómeno de la pandemia. Y cuando uno revisa estas cifras, cuando no hay pandemia, es exactamente igual. Exactamente igual. Risaralda hubo 3 donantes y en Quindío hubo 2. O sea que estamos absolutamente mal en tema de donación. Y no es que no haya donantes. A mí me ha tocado ver en el último año por lo menos unos 5 o 6 donantes que no se han aprovechado por diferentes motivos. El principal de ellos ha sido la negativa familiar y el otro motivo ha sido la logística de los grupos de trasplante para llegar hasta Manizales a recuperar esos órganos. Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad renal? Por ejemplo, yo quiero hablarles un poquito de la enfermedad renal, pese a que no es el único órgano que se trasplanta. Ustedes vieron pues que también hay gente en lista de espera de hígado, de corazón, de pulmón, etcétera, porque la enfermedad renal crónica tiene unos registros muy, muy juiciosos hechos en la cuenta de alto costo, que nos muestran cómo es el comportamiento de la enfermedad y sus tratamientos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros tenemos un pool de pacientes con enfermedad renal crónica en diferentes años, desde 2016 hasta 2021, y vemos cuáles han sido sus tratamientos. Vemos que la inmensa mayoría es la hemodiálisis, seguida de la diálisis peritoneal. ¿Ok? Y como vimos en el testimonio, toda esta cantidad de personas, miles y miles de personas que están en hemodiálisis, sufren muchísimo, muchísimo, intentando obtener su tratamiento. Y son personas que no pueden trabajar porque tienen que estar 3 días a la semana, 6 horas adheridos a una máquina y como lo expresó nuestro paciente que nos daba el testimonio, pues es imposible que ellos puedan laborar. Vale la pena mencionar que cuando uno trasplanta a un paciente de riñón, él recupera su capacidad laboral al 100%. Y hemos tenido pacientes que una vez trasplantados vuelven a ser taxistas, panaderos, gerentes, ejecutivos, abogados, en fin, miles de cosas que ellos pueden desarrollar independientemente de su enfermedad. Cuando ya se trasplantan, vuelven a la actividad laboral y su familia empieza nuevamente a florecer. No solamente por la alegría de que ya está aliviado, sino que financieramente y la dinámica también mejora mucho. El trasplante, como lo vemos aquí, es muy poquito. Si subimos las barras de diálisis peritoneal sobre la hemodiálisis, se vuelve larguísimo comparado con el trasplante renal. O sea, estamos muy bajos en trasplante. ¿Sí? El doctor Alberto Rodríguez Benot dijo, sin donante no hay trasplante. Es muy evidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros, ¿por qué no tenemos tantos donantes? ¿Qué está ocurriendo? ¿Sí? Cuando nosotros revisamos las listas de espera y qué personas en esa lista mueren esperando durante años una llamada que nunca llegó, esa llamada que ellos anhelan con todo su alma, que les suene el teléfono a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana y les digan su órgano está disponible, véngase para trasplante. Vemos cómo en riñón fallecieron 80 personas, en corazón fallecieron 5, en hígado fallecieron 9, en pulmón fallecieron 9, ¿cierto? Entonces, hay una mortalidad en la lista de espera que muchas veces se puede evitar si nosotros lográramos subir esos donantes efectivos del 5.900 que vimos ahorita a los 13.000 que hubieran podido ser donantes. ¿Cuántas personas hubieran salvado su vida? Pero ojo, hay un dato muy importante. Estos son solo los pacientes que logran llegar a una lista de espera. Hay una inmensa cantidad, muchísimos más que ni siquiera están en los registros del Instituto Nacional de Salud porque jamás llegan a una lista de espera. O sea, la mortalidad es mucho más alta, ¿cierto? Y es subregistrada porque ni siquiera tienen acceso a la posibilidad de esperar un órgano. ¿Qué es lo que ocurre entonces? La enfermedad renal crónica per se, ¿sí? Así el paciente esté o no en lista de espera, tiene unas tasas de mortalidad altísimas. Aquí vemos cómo está la tasa de la mortalidad cruda en la enfermedad renal crónica desde 2017 a 2021, con unas tasas de hasta el 14.55% de mortalidad solo por su enfermedad, que una vez trasplantado el paciente mejora o lógicamente recupera una función renal normal, o sea, desaparece de allí de esa estadística. Bueno, infortunadamente, ¿qué pasa? Muchos pacientes pasan sus últimos días en un hospital recibiendo terapias de apoyo dialítico, pulmonar, cardiológico, patológico, en fin, ¿sí? Y pueden ser hospitalizaciones de meses incluso y el paciente termina falleciendo a la espera de un órgano que nunca llegó. Bueno,
¿Qué pasa con los pacientes desde el punto de vista de sus incapacidades, como hablábamos ahorita? Sí, rápidamente vamos a ver esto. Hay diferentes tipos de incapacidades, clase 1, 2, 3, dependiendo si el paciente se incapacita más de un mes al año, más de 3 veces al año, menos de una vez al año, y encontramos qué tipos de porcentajes de discapacidad. No me voy a detener mucho esto aquí porque simplemente quiero contarles aquí al final cómo una persona que está en diálisis ya se considera una incapacidad clase 4, cuando ya es del 50 al 70%, pues sabemos que eso es prácticamente una persona inhabilitada para trabajar y que por ende tendría un puntaje para ser pensionado. En la clase 5, que es un 75% de discapacidad, son estas personas que han alcanzado tal grado de dificultades que ni siquiera son capaces con sus funciones diarias de la vida cotidiana y necesitan de un tercero para poder salir adelante. ¿Cuáles son esas barreras en donación y trasplante? Yo quiero mostrarles aquí esas barreras en qué consisten. Bueno, tenemos la enfermedad preexistente en el potencial donante, que son, por ejemplo, cáncer, enfermedades infecciosas, enfermedades Chagas, HIV, hepatitis B, hepatitis C, todas estas cosas, ¿no es cierto? Temas culturales, psicológicos y sociales, que es cuando la familia y la sociedad se opone con algunos mitos de los cuales vamos a hablar un momentico ahorita, como que hay un tráfico, como que hay remuneraciones financieras, como que solamente los ricos acceden a los trasplantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y hay unas barreras que son para mí un poco más dolorosas, como las barreras institucionales. Esas barreras institucionales implican, por ejemplo, desconocimiento del personal de salud frente al donante. Cuando uno le pregunta al personal de salud, oíste, cuéntame cuál es la definición de muerte. Y hagamos ese ejercicio, uno le pregunta a la gente, ¿cuándo vos que una persona se muere? Entonces le dicen a uno, cuando el corazón deja de funcionar, cuando hace paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Resulta que eso no es verdad. Por ejemplo, si a una persona le deja de funcionar el corazón, ¿sí? Y esto es detectado de forma inmediata y se hace una reanimación cardio-cerebro-pulmonar inmediata adecuada, el cerebro sigue funcionando y por ende esa persona sigue viva. Y hemos tenido pacientes en terapia ECMO o en terapia de asistencia cardíaca por varias semanas hasta que llega un órgano, un corazón para trasplante y el paciente sigue vivo. Ergo, el hecho de que el corazón se detenga no es la causa de la muerte. O sea, la parada cardíaca no es la muerte. La muerte es cuando la parada cardíaca hace que el cerebro se muera por ausencia de perfusión sanguínea y de oxigenación. Entonces, si nosotros logramos que el personal de salud entienda que la muerte es cuando el cerebro fallece, cuando el cerebro deja de funcionar, estas personas de la salud van a saber que ese cadáver que está allí en la unidad de cuidado intensivo, con el cerebro ya que ya no funciona, que ya murió, ese es un cadáver a corazón batiente y ese corazón batiente es por las infusiones de medicamentos, por la ventilación mecánica y por ende es un potencial donante, ¿sí? Entonces yo hago énfasis en eso porque me he encontrado criterios como, uy, qué pesar, le van a sacar los órganos al paciente, pero no es un paciente, es un cadáver, ya murió el día anterior, murió hace unas cuantas horas, ¿sí? Por favor, recordemos ese criterio, en especial el personal de salud, para que cuando veamos esos cadáveres a corazón batiente, pensemos en las personas en lista de espera y en sus familias, para que en vez de truncar ese proceso, lo favorezcamos en la medida de lo posible. Bueno, ahí... a ver qué pasó. Bueno, esta es una tablita que nos muestra a nosotros cómo se comporta la negativa familiar, ¿cierto? Que es la otra arista, ¿cierto? Cuando el donante se detecta, el personal de salud está de acuerdo, comunican con la unidad de trasplante, luego va a la unidad de trasplante y solicita los órganos. Miren las tasas de negativa, 40%, 39.9 es como la meseta más importante y luego ha bajado un poquito de 2016, 2017, 28%.
y ahorita está volviendo a aumentar. ¿Qué barreras tenemos entonces? Barreras clínicas como la enfermedad del donante, ¿cierto? Y las barreras no clínicas, que son el desconocimiento del personal de salud. No me voy a detener mucho en esto ya. Esta es muy importante. Mire, 74% de las barreras no clínicas son desconocimiento de los posibles donantes por parte del personal de salud, lo cual es terriblemente alto. ¿Qué mitos? Bueno, esto es importante. ¿Qué debemos saber nosotros en trasplante? Debemos saber que los mitos matan. Los mitos le quitan la oportunidad a muchas familias de ser felices, de recuperar su salud. ¿Qué mitos tenemos? Tenemos el mito del tráfico de órganos, que es una actividad que sí existe, pero no como la gente se la imagina. No es cierto que se roben los niños para sacarle los órganos. Eso es mentira. Ya les voy a explicar por qué en un ratito. No es verdad que a uno lo roben en la calle y le quiten un riñón. Eso tampoco existe, ¿cierto? Voy a mostrarles un poquito por qué. Resulta que cuando una persona es compatible con otra, es como haberse ganado el balote. Es una situación de compatibilidad tan exquisita y tan única, que no importa si usted es rico, es pobre, tiene alguna etnia específica o alguna raza, no importa. La compatibilidad simplemente se da para tal o cual persona, independientemente de qué características tengan las demás personas en lista de espera. Entonces yo no puedo comprar el puesto en una lista de espera. No puedo dar dinero para que me suban del puesto 15 al puesto 1. Solamente el donante que resultó, se hace la evaluación de la histocompatibilidad, y si es compatible con alguno de la lista de espera, ese se va el primero en trasplantar. Ahorita les voy a contar un poquito sobre eso. Pero las habladurías, los chismes y los mitos hacen que las familias digan que no a la donación, y ahí es donde tenemos de 13,000 y pico de posibles donantes, solamente 5,000, ¿cierto? Cuando nosotros decimos se perdieron casi 7,000 donantes, ¿cierto? Serían 14,000 riñones, 7,000 hígados, 7,000 corazones, 7,000 páncreas. Y si multiplicamos eso por 55 tejidos que pueden haber servido a la gente, ¿cuántas personas dejaron de salir adelante? Entonces, ¿qué mitos tenemos? Soy muy viejo para donar. En España hay donantes hasta de 90 años. Si en el hospital se dan cuenta que yo quiero donar, entonces no me van a salvar la vida. Falso. Siempre en los hospitales van a intentar salvar la vida, y cuando ya no se puede, es cuando ya se da parte a las unidades de trasplante para ver qué se puede hacer. Los ricos y famosos reciben órganos más rápido, tampoco es cierto, por la histocompatibilidad, ¿cierto? Entonces hay una inmensa cantidad de mitos, ¿cierto? Alguien tomará mis órganos para venderlos. Bueno, ahorita más adelante yo les quiero mostrar en qué consiste un poco el proceso de donación, el proceso de rescate de órganos, y algunas cositas muy básicas de histocompatibilidad para que veamos la increíble dificultad que es esto. Entonces nos vamos a detener aquí y vamos a pasar a esta otra pantallita donde les voy a mostrar cómo es una cirugía de rescate de órganos. Lo primero es que hay un profundo respeto por ese donante. Es una cirugía donde el quirófano está en silencio, donde normalmente elevamos una oración a Dios por esa persona que falleció, y agradeciéndole por esos órganos que nos está dando. Luego viene el acto quirúrgico. Es una preparación donde todo el abdomen y el tórax se prepara de forma absolutamente estéril. Yo creo que no hay cirugía que requiera más esterilidad que esto, porque van a ser órganos que van a ser trasplantados en unas personas inmunosuprimidas, y cualquier contaminación puede ser fatal para el receptor. Entonces tiene que ser en un lugar de absoluta asepsia, antisepsia, como el quirófano. Abrimos ya el donante. Aquí está la cabeza, acá están los pies, abrimos desde arriba hasta abajo, ¿cierto? Y empezamos una disección muy expedita de los vasos sanguíneos. Esta es la vena cava inferior, la vena renal izquierda, la aorta abdominal, ¿ok? Y empezamos que sobre la vena renal izquierda está la arteria mesentérica superior. Esta nosotros la identificamos y la reparamos para ser ligada más adelante cuando pasemos los líquidos de preservación. ¿En qué consiste todo este asunto? Consiste en que esos órganos que en este momento
están perfundiéndose por un corazón que está batiendo por los vasoactivos y por todos los medicamentos, va a llegar un instante en que reemplazamos esa sangre por líquidos especiales que se llaman líquidos de preservación. Para llegar a esto, entonces canulamos la vena cava inferior y canulamos la aorta, ¿sí? La vena cava para sacar toda la sangre del donante y la aorta para infundir líquidos de preservación. Estos son unos líquidos especiales, son unos líquidos que traen una inmensa cantidad de sustancias, que traen unos buffers para manejar el tema ácido-base, traen una cosa que llaman scavengers, que son como unos barredores de peróxidos y de sustancias deleterias, traen unos proenergéticos que favorecen que las células, entre comillas, se alimenten mientras lo están siendo perfundidas. Estos líquidos se administran a una temperatura de más o menos de 2 a 4 grados centígrados, ¿sí? Refrigeradas, y son líquidos supremamente costosos que sirven para mantener esos órganos como en un estado de animación suspendida, allí con un metabolismo mínimo para que tolere varias horas mientras son trasplantados en el receptor, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya, de haber canulado la aorta y la cava y haber extraído toda la sangre de ese donante y haberla reemplazado por líquidos de preservación, los órganos se tornan pálidos. Ustedes alcanzan a ver un hígado como muy blanquito y un intestino como muy blanquito, porque ya no tiene sangre en su interior, ya tiene líquidos de preservación. Entonces, cuando eso ocurre, lo que hacemos es echar hielo, hielo estéril, en la cavidad abdominal por varios minutos. Al colocar hielo estéril, ese metabolismo de los órganos disminuye mucho, se torna muy lento. Y los líquidos de preservación alimentan esas células un tiempo, evitan que se hematicen y al ratico nosotros retiramos esos líquidos y empezamos a extraer los órganos, que es una extracción muy compleja, muy difícil, porque hay que preservar la irrigación arterial y los drenajes venosos. Entonces, si uno daña las arterias de los órganos, probablemente ese órgano se pierde y no se puede trasplantar. Entonces, aquí, este es una foto del tronco celíaco con todas sus ramas, la rama, la hepática común, la hepática propia, la gastrodenal, la arteria esplénica. Bueno, eso es un diagrama difícil de entender, pero lo que nos muestra a nosotros es que tenemos que, todas estas arterias que van para el hígado, hay que extraerlas con mucho cuidadito de no irlas a dañar. A veces uno prefiere llevarse incluso la aorta completa en ese segmento y después en una cirugía especial que se llama la cirugía de banco, ya les voy a mostrar, que es cuando el órgano ya uno lo sacó, uno lo mete en una ponchera grande con líquido de preservación y empieza a operar ese órgano, a quitarle la grasa, a quitarle el poquito de músculo que se fue, a organizar las arterias que estén bien, las venas que no tengan ningún rotico por ahí para que cuando se trasplante no tengamos pérdidas sanguíneas, etc. Y luego de hacer esa cirugía de banco, lo almacenamos. En el riñón izquierdo le sacamos un poquito de la vena cava, al riñón derecho le sacamos mucha cava porque la venita renal derecha es más chiquita, entonces tenemos dificultades técnicas a veces para trasplantarla, necesitamos alargar esas venas. Bueno, no nos vamos a detener en eso, ¿sí? Este es un riñoncito que lo estamos sacando, ¿cierto? Y aquí vemos cómo está cubierto por toda la grasa renal. O sea, uno no ve eso como un riñón, uno ve una grasa, por acá está el ureter, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno saca ese riñón, lo saca con todo, con la grasa de la gerota, con una cantidad de tejido alrededor del ureter y lo mete a cirugía de banco. Aquí está la arteria renal, la vena renal. Bueno, cuando lo estamos en cirugía de banco, lo marcamos bien. ¿Cuál es el derecho? El izquierdo, ¿cierto? Y lo almacenamos en unas bolsas. Sacamos los vasos sanguíneos del donante para que podamos hacer injertos vasculares en el receptor, porque a veces las arterias de los órganos no alcanzan a llegar hasta la aorta, hasta la cava. Entonces uno le pone un injerto para que esa sangre llegue hasta allá. Bueno, seguimos adelante, no nos vamos a tener almacenamiento estéril. Las primeras dos para asegurar esterilidad y la tercera para manipulación. La tercera, que es la externa, es para que la persona que lo recibe lo pueda recibir con guantes limpios y almacenarlo en una nevera. En esta no es hielo estéril, es un hielito normal y el órgano está cubierto por hielo por todas partes. Se almacena adecuadamente y se transporta. Un riñón me aguanta casi 24 horas en esa animación suspendida en hielito con los litros de preservación. Un hígado me aguanta, corazoncito me aguanta 3, 4 horas, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que la logística entre el rescate y el trasplante debe ser muy ajustada para evitar que ese órgano se dañe y se pierda. ¿Qué sigue entonces? El trasplante. Entonces, ¿qué es un trasplante?
El trasplante, por definición, es un procedimiento quirúrgico en el que un órgano de otra persona se implanta en un individuo para mejorar la función que ya se ha perdido. Listo. Eso es sencillo de entender. ¿Qué tipos de trasplantes? Hay donantes fallecidos, que es el que les acabo de mostrar. Hay donante vivo, que aquí no les traje pues, indicación porque sí me interesa mucho es impactar el donante fallecido. ¿Por qué? Porque el donante fallecido es el que se ve afectado por los mitos de nosotros. Cuando la comunidad y la sociedad tienen mitos que impiden la donación, el donante fallecido es el que no florece. El donante vivo siempre es un familiar que quiere donar y ese sí, así le digan cosas, siempre va a donar. Entonces no nos compete ahorita en este momentito. Autotrasplantes, cuando una persona recibe un trasplante de sí mismo, ¿sí? Ahorita les muestro una cosita en ese sentido. Y los xenotrasplantes es cuando hay trasplantes de otra especie, que ya se han hecho en el mundo, trasplantes de riñón de porcino a seres humanos con buen resultado. ¿Cómo es la historia de los trasplantes? el primer trasplante del que se tiene conocimiento fue hecho en el año 300 después de Cristo, ¿sí? Hecho por Cosme y Damián. San Cosme y San Damián son los santos patronos del trasplante y también pues de los médicos muchas veces. Y sabemos que eran un par de médicos de la era del emperador Diocleciano, ¿cierto? En Egea, que era el lugar donde ellos vivían. Ellos ejercían la profesión médica de forma altruista, no le cobraban a nadie nada. Y se volvieron muy populares, la gente los quería mucho y el emperador lo consideró que ellos eran peligrosos para su poder político y los mandó a martirizar. Ellos murieron asesinados y se convirtieron en santos patrones del trasplante. Dice la Biblia que el primer trasplante fue porque un terrateniente blanco recibió el trasplante de un esclavo negro que había fallecido, recibió el trasplante de su pierna derecha, como lo muestra el artista en su obra. Eso es un poquito de historia. Aquí no nos vamos a detener mucho, solamente vamos a decir que en 1954 en Boston el doctor Joseph Murray hizo el primer trasplante de renal efectivo. ¿Por qué? ¿Por qué fue efectivo? Porque fue entre hermanos gemelos idénticos. Al ser gemelos idénticos, ya no tenía el problema del rechazo por deficiencia en la histocompatibilidad. Ya habían habido otros intentos con anterioridad de hacer trasplantes de seres humanos a seres humanos, pero infortunadamente el sistema de defensa, llamémoslo así, de las células del organismo, rechazó esos órganos. ¿Sí? Los términos que estamos utilizando son unos términos muy genéricos porque el auditorio es bastante amplio y diverso y no quiero incurrir, digamos, en terminología médica muy avanzada que impida que el mensaje llegue de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es? Esta es una breve explicación de por qué uno no puede comprar un órgano ni se lo pueden ofertar. Este es el sistema mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Nosotros recordemos a una persona que se llamaba Jean Ducet, que describió el complejo mayor de histocompatibilidad y decía que las células del cuerpo humano tenían una identidad propia. Y se encontró que en el brazo corto del cromosoma 6 es donde están todas esa codificación de proteínas que nos hacen únicos. Como esta es una gráfica difícil de entender para muchas personas que no tengan ese entrenamiento médico, les voy a resumir la situación así. Las células de defensa del cuerpo humano son tan heterogéneas, tan polimorfas, tan diferentes, que existen 1.801.207.342 posibles combinaciones de sistema de HLA. ¿Sí? Cuando uno mira esa cifra, dice, caramba, y entonces, ¿cómo es posible que haya una coincidencia, ¿sí? Y una compatibilidad entre seres humanos? Infortunadamente, nunca hay una coincidencia completa. Sí, lo más cercano son los gemelos idénticos, pero siempre se va a necesitar de inmunosupresión. Cuando se empezaron a hacer los trasplantes, el rechazo era la norma. Por esto que les acabo de contar, las células de la defensa interpretaban esos órganos como cosas extrañas y generaban un rechazo tan severo que el órgano era destruido en cuestión de días. Ya en la década aparecer los inmunosupresores,
mercaptopurina, la sartopurina, los esteroides y la ciclosporina, que con su uso y la modulación de la respuesta inflamatoria fueron logrando que hoy en día las personas puedan tener un trasplante duradero. ¿Cuánto puede durar un trasplante? Un trasplante puede durar 10, 15, 20 años. He tenido la oportunidad de tener pacientes en seguimiento de 25 años de trasplante renal, ¿cierto? Toda una vida, ¿sí? Y con una situación especial. A veces cuando el trasplante se pierde, se puede volver a retrasplantar a esa persona. Hay personas que reciben 2 y 3 trasplantes. ¿Por qué? Porque se ganan la lotería 2 y 3 veces, ¿cierto? Ellos vuelven a la lista de espera y resulta otra persona compatible con ellos. Curioso que haya gente que pase años y nunca le llegue y hay otras personas que en una misma lista van 2 veces o incluso hasta 3 veces. Bueno, ¿cómo es el proceso? Ya les mostré la cirugía del rescate, la cirugía de banco y ahorita es el implante. Yo les voy a mostrar aquí unos videitos cortos de un trasplante que hicimos el año pasado en el hospital de Caldas. Este trasplante no fue por falla renal, no fue por una necesidad, sino por lo siguiente. El caso es así. Se trata de una mujer joven con un cáncer de colon que fue tratado hace varios años con cirugía de colon y quimioterapia, y en su seguimiento se encontró que recidivó de manera agresiva con un tumor retroperitoneal que invadía el ureter izquierdo del riñón izquierdo y presentaba metástasis hepáticas. Entonces, fue valorada por un servicio de cirugía oncológica donde se consideró hacer nefrectomía izquierda porque si se quitaba el ureter no iba a llevar la orina del riñón a la vejiga. Y la orina no puede estar libre en la cavidad abdominal, entonces no hay más remedio que sacrificar ese riñón. La quimioterapia es delicado porque muchas de las quimioterapias son nefrotóxicas, quiere decir que dañan el riñón. Entonces uno necesita ojalá los 2 riñones y lo más sanos posibles para tolerar un esquema adecuado de quimioterapia que sea con intención curativa. Entonces, ¿qué hicimos? Le ofrecimos a esta paciente hacer un autotrasplante de riñón, sacarle todo el riñón con técnicas de trasplante, ¿sí? Sacar el ureterio, estar muy chiquitico, volver a trasplantar cerquitica para que nos alcanzara y así que la paciente pudiera. Vamos a hacer escucha, por favor. Video, voy a hacer el video. Entonces, describamos el video. Entonces, tenemos un tumor retroperitoneal con invasión del ureter distal. Aquí está. Video, voy a hacer el video. Entonces, describamos el video. Entonces, tenemos un tumor retroperitoneal con invasión del ureter distal. Aquí está comprometido el ureter, tenía un doble J en su interior. Seccionamos. Video, voy a hacer el video. Entonces, describamos el video. Entonces, tenemos un tumor retroperitoneal con invasión del ureter distal. Aquí está comprometido el ureter, tenía un doble J en su interior. Seccionamos el ureter, se había planteado nefrectomía ya que el ureter no va a alcanzar a la vejiga para reimplantarlo. Y lo que estamos haciendo es que hicimos la disección del riñón, de la vena renal, de la arteria renal, del polo superior. Desmontamos la glándula suprarrenal, liberamos todo el riñón, lo vamos a clampear y lo vamos a extraer como donante vivo de riñón. Lo perfundimos con líquidos de preservación y lo vamos a implantar en la fosa ilíaca derecha, al otro ladito. Dios mediante. Listo. Clan, dame el otro. O sea, tienes que chiquitico, rápido. Listo. Clan, dame el otro. O sea, tienes que chiquitico. Bueno, ahorita acabamos de ver cómo esa paciente con ese tumor retroperitoneal
invadía su riñón izquierdo. Vale la pena mencionar que en trasplante donante vivo nosotros no hacemos laparotomía ni nada, sino una extracción del riñón por vía laparoscópica mínimamente invasiva, ¿cierto? Ahorita, después de haber descrito esa condición clínica y haber mostrado cómo está el tumor y cómo se seccionó el ureter, vamos a mostrar aquí cómo sacamos el riñón para la preservación que les había contado ahorita en las diapositivas anteriores. Rápido. Y dame tijerita. ¿Listo? Tijera. Tijera. Aspiremos. La sangre. Bisturí, bisturí. Cuidado, pero no presiones mucho. Listo. Listo, graben, 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 graben. Ok, nótese que ahí extrajimos todo, con gerota, con todo, y lo estamos perfundiendo ya con líquidos de preservación y en la primer bolsita de las que les había hablado. Luego 3 bolsas más y lo almacenamos. Este riñón lo almacenamos por espacio de casi 6 horas mientras terminábamos la resección del tumor retroperitoneal y terminábamos todo. Bueno, por último les voy a mostrar ya, para terminar, las riñones de la vena renal a la vena ilíaca. Y por aquí estamos viendo. Dame aquí, por favor. Vamos a activar para que se vea bien. Van a tomosis de la arteria renal a la arteria ilíaca. Nótese que hay una bifurcación muy temprana de las arterias. Y el parchecito es muy chiquito, casi de menos de 5 milímetros de distancia. Y aquí es la parte. Ya tenemos el riñón reimplantado en la fosa ilíaca derecha. Habíamos seccionado el ureter y ya lo reimplantamos también en la vejiga, ¿sí? Hicimos la prueba de líquido yodado, estamos haciendo un lavadito, el riñón se ve bien perfundido, de buenas características y ya orinó. Yo creo que si Dios quiere le va a ir bien. Bueno, eso es todo lo que les quería mencionar frente al tema, ¿cierto? Y quería pues mostrarles que en medio de todas estas situaciones que nosotros tenemos acá en nuestro medio, ¿sí? Una de las frustraciones que también nos atañen a veces es que pese a que podemos hacer trasplante renal para la comunidad nuestra, no hemos podido avanzar en ese tema porque siempre hay alguna dificultad del sector salud, las dificultades de una y otra situación de financiamiento, de algunos miedos institucionales administrativos, bueno, miles de cosas que nos han impedido y espero pues que con esta breve charla del día de hoy hayamos aclarado algunas situaciones especiales y quedo atento en estos minutos que restan a cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan en la que yo les pueda servir. Muchas gracias, doctor Villegas. Muchas gracias, profesora Lucelena. Listo, doctor Jimmy, a usted muchísimas gracias por presentarnos este tema de manera, creo yo, tan clara y un poco la inquietud, porque pues, tuve la oportunidad de conversar con el doctor Jimmy en su momento y con la profesora Lucelena, tener un poquito de entendimiento de este tema, como bien lo menciona el doctor Jimmy en su presentación, con muchísimos mitos, pero sobre todo yo diría que con un drama humano tremendo, porque el drama humano no solamente es de la persona, sino de toda la familia y muchas veces extensión de la familia cuando están en este tipo de situaciones y absolutamente todos estamos en riesgo de tener alguna situación de salud que pueda ser salvada a través de un trasplante. Entonces, además, pues una felicitación muy especial al doctor Jimmy por su trabajo, porque sé pues que se ha dedicado, ahí sí podemos decir, con alma y corazón y vida a este tema. Le doy la palabra al doctor Felipe Marulanda. Y si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer a viva voz o lo puede hacer también a través del chat. Doctor Felipe. Gracias, decano. Sí, buenos días a todos. Al doctor Jimmy, pues un abrazo y una felicitación. Realmente es un trabajo muy profesional, muy complejo
nos deja muchas claridades acerca de un asunto tan espinoso y tan triste en nuestro país realmente, que se dan tan poquitos estos trasplantes. Yo quería preguntarle cómo está la diferencia en costos de diálisis versus un paciente trasplantado a largo plazo. ¿Cómo está la diferencia en costos? Doctor Felipe, reciba un abrazo muy fuerte. Me alegra mucho verlo por aquí en esta reunión. Doc, vea, su pregunta es muy importante porque es uno de los mitos administrativos que hay. Y ese mito administrativo de que el trasplante es muy costoso, pues le voy a contar más o menos, vea. El costo de un trasplante renal es más o menos lo que vale un año de diálisis, ¿cierto? Entonces, cuando un trasplante renal se lleva a cabo, ¿sí? Uno de los, ¿sí me escucha? Sí, sí, ya era que había un micrófono abierto, ya. Ah, bueno, sí, entonces estaba contándole que cuando un trasplante renal se lleva a cabo, ¿sí? El costo del trasplante es más o menos lo mismo que vale un año de diálisis, incluyendo toda la inmunosupresión y todo lo que implica el trasplante. O sea, que cuando el trasplante pasa el año, del año en adelante, todo es un ahorro para el sistema de salud y un alivio para los costos. En resumidas cuentas, cuando una persona sigue en diálisis, es como si lo trasplantaran cada año, ¿cierto? Si una persona lleva 10 años en diálisis, es como si hubiera recibido 10 trasplantes renales, ¿ok? Entonces el tema costos es supremamente bajo de la terapia de trasplantes frente a la terapia dialítica. Ahora bien, la terapia dialítica tiene otros problemas y es que a la medida que salva la vida del paciente, también lo va matando de a poquito, porque hay algunas sustancias que se quedan en el cuerpo que no son filtradas por las membranas de las máquinas de diálisis que producen, aquí un término así un poquito salido de tono, sí, como la beta 2 microglobulina, sí, que ocasionan en largo plazo una amiloidosis en los tejidos y que el paciente termina falleciendo por esos problemas secundarios a la diálisis. Entonces la diálisis literalmente lo está matando a uno. Entonces si uno lo logran trasplantar, no solamente es más barato para el sistema de salud, sino mucho mejor para cada paciente. Eh, Qué pena, yo me tomo la palabra otra vez para una pregunta que me parece que es importante en el sentido de la legislación, porque también pasa que cuando uno, o sea, con el tema de cualquier persona puede ser donante y digamos que la negativa, o sea, se tendría uno que negar a que tomen los órganos para trasplantes. No sé, doctor Jimmy, un poquitico sobre esa parte normativa, porque yo quiero ser donante y a través de un documento digo dono mis órganos, pero ¿qué hay con respecto a la ley en este momento? Porque entiendo que todos somos potenciales donantes y eventualmente podríamos, después de fallecer, pues donar esos órganos. Entonces, no sé esa parte legislativa de la legislación colombiana, ¿cómo está? Doc, bueno, sí le cuento, vea. Resulta que la presunción de donación existe hace muchísimos años, ¿cierto? Sino que ahorita con la ley 1806 de agosto 4 de 2016, ¿cierto? Eh, Se normatizó que todo el mundo puede ser un donante de órganos siempre y cuando no haya manifestado lo contrario en vida, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Se supone que un donante fallecido se revisa en los canales oficiales de la página del Instituto Nacional de Salud que no haya manifestado no ser donante o que tenga un documento escrito notarial en alguna parte que la familia presente que diga que no quería ser donante para que esos órganos no se tomen. ¿Eso qué intención tenía? Tenía la mejor intención de aumentar ese pool de donantes desde los efectivos que vimos ahorita en ese periodo de tiempo, que fueron ser los 5.000 hasta los elegibles, que eran 13.000 y pico. Pero ¿qué ha ocurrido? Ocurre que ninguna unidad de trasplantes toma un órgano de un donante fallecido si la familia no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque primero hay que ser respetuosos del duelo, evidentemente, y segundo también porque infortunadamente eh, el ruido que se genera sobre eso aumenta los mitos y deteriora más la donación.
una familia que salga descontenta a decir que le sacaron los órganos a su familiar eh, 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 sin su consentimiento, sin su voluntad o con su negativa, es por alguna situación como un beneficio económico o alguna cosa de estas que la gente piensa. En algunos foros donde yo he estado, hemos discutido ese tema sobre la donación automática. Y yo les digo a la gente, mire, vea, el problema es la generosidad, ¿sí? Porque infortunadamente los seres humanos estamos de acuerdo con conductas automáticas cuando la motivación puede ser la venganza o el desquite. Por ejemplo, si una persona es asesinada un viernes en la tarde o un sábado, esa persona tiene que ir a una necropsia por parte de medicina legal y no es con el consentimiento de la familia, es una ley. Y si el fin de semana no hay legista, tiene que esperar hasta el lunes a que le hagan la necropsia. Y la familia tiene que tolerar que le saquen los órganos en la necropsia, porque esos órganos se van a perder, van a ir a dar a la basura. Tiene que tolerar 2 o 3 días sin el cadáver de su ser querido y tiene que tolerar a que el lunes o martes le entreguen el cadáver una vez que le hayan hecho la necropsia. Y nadie expresa su malestar. ¿Por qué? Porque la necropsia va a ayudar a obtener datos que nos van a llevar al culpable y se va a poder castigar, va a haber una venganza, va a haber una justicia alrededor de ese homicidio. ¿Ok? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa cuando ese donante, esos órganos se van a extraer por ley para que le sirvan a otra persona y para que salven la vida de una madre de familia, de un padre de familia, de un niño, ¿cierto? Y ahí es donde yo les cuento una historia que nunca puedo dejar yo en el tintero y es que en Valle Lili tuvimos una niña de 8 añitos con una necrosis hepática por consumo de fósforo blanco, se comió unos totes en una Navidad y se le dañó el hígado y estuvo en cuidado intensivo esperando un órgano. El órgano resultó un donante de 16 años, la mamá donó los órganos, ¿sí? Un muchacho con un tema pues ahí delincuencial que recibió un balazo en la cabeza, entonces pasamos el donante a quirófano en Valle Lili y estábamos en ese proceso y llegó un familiar enojado, gritando, dándole puntapiés a las puertas, que eso era un negocio, que no sé qué. Finalmente, esa donante no lo tomamos por ese motivo, porque había una negativa, un escándalo allí, por eso. Y el donante finalmente pues hizo su parada cardíaca y esos órganos se perdieron. La niña que estaba en cuidado intensivo falleció al día siguiente. Una señora de 52 años con enfermedad de Chagas que estaba esperando ese corazón falleció al mes siguiente. Unas personas que estaban esperando sus riñones jamás lo recibieron y todo pues por un tema allí de estas características. Entonces es muy delicado tomar unos órganos que porque la ley lo dice, infortunadamente, aunque la ley lo permite, nosotros no lo hacemos de rutina hasta que la familia lo autorice. Por eso es tan importante que la familia y la gente esté de acuerdo con una donación altruista. Perfecto, doctor Jimmy. Tengo aquí dos preguntitas, una de la doctora, aparte pues de las felicitaciones, las expresiones acá, de la doctora Ida González, donde dice si el diagnóstico de cáncer imposibilita a un posible donante para la donación de cualquier órgano o depende del tipo de cáncer. Sí, efectivamente. Hay un listado de exclusiones de cáncer, ¿cierto? Que se maneja por parte de los grupos de coordinación operativa de trasplantes para que puedan ser tomados los donantes. Entonces, ese es un proceso. Cuando uno tiene un potencial donante, se evalúa todas las características. Si tiene un cáncer, pues se evalúa si ese cáncer hace o no parte de la lista de las exclusiones, ¿cierto? Grosso modo, podemos decir, por ejemplo, que los cánceres de piel no contraindican, algunos tipos de tumores neurológicos tampoco contraindican, la mayoría de los tumores abdominales contraindican, los tumores hematológicos contraindican, en fin, hay unos poquitos en los cuales uno puede seguir adelante con la donación, pero lo ideal en nuestro medio, ante alguna duda, siempre hay que trabajar con la duda, es que si el paciente tiene un diagnóstico de cáncer del cual nosotros no tengamos mucha claridad, ese donante no se utiliza por seguridad para sus potenciales receptores. Perfecto. Y una pregunta de la doctora Erika Posada, que dice, ¿qué opciones se tienen con el desabastecimiento de medicamentos en pacientes que fueron trasplantados? Doc, no te escuché la última parte, ¿qué me dijiste?
¿Qué opciones se tienen con el desabastecimiento de medicamentos en pacientes que fueron trasplantados? Bueno, listo. Entonces, los pacientes de trasplante tienen una protección especial desde el punto de vista de los medicamentos. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que cuando se reclaman los medicamentos de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas, normalmente el dispensario le dice, tenga estos y esté averiguando que la semana entrante llegan otros o esté pendiente que nosotros los llamamos. Esos son gente que se queda sin el Captopril, sin la metformina, 2, 3 semanas, un mes. Eso no puede ocurrir en trasplante. No puede porque un paciente que deje de recibir el inmunosupresor empieza a generar el rechazo y se va a perder el injerto y la vida del paciente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando se trasplanta un órgano, parte de los costos inmersos en el trasplante está toda la inmunosupresión de un año. Por lo menos un año está metido allí para que esa persona tenga sus inmunosupresores. A la par que avanza el tiempo, se tienen programas de apoyo con las casas farmacéuticas que distribuyen los inmunosupresores. Y tenemos en las unidades de trasplante un pool de medicamentos de emergencia con disponibilidad de que los pacientes puedan solicitarle a uno su inmunosupresión. Hay gente que lo llama a uno y le dice, ve, mira que se me está acabando el tacrolimus y no me han despachado la fórmula. Entonces ellos van a la unidad de trasplante y uno les da el tacrolimus suficiente para que no esté sin medicamentos hasta que le despache. Los auditores de las EPS tienen conocimiento del valor tan grande desde el punto de vista médico y clínico que es un órgano y que no se puede perder y que si se pierde pues genera no solamente un impacto social y un impacto en salud, sino un impacto financiero que va en contra de la EPS porque tienen que retrasplantar ese paciente, volverlo a someter a diálisis que es más costoso que el trasplante. Entonces esa costoefectividad de suministrar los medicamentos siempre va a estar allí. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que con algunas situaciones, por ejemplo, en los años recientes que ha habido dificultades en importación de medicamentos, en autorizaciones INVIMA, todo eso, hay algunos medicamentos especiales que se han dejado de traer de otras partes del mundo y entonces hemos tenido que hacer ajustes a algunos esquemas de inmunosupresión un poco más antiguos, pero que funcionan mientras se resuelve el problema. O sea, siempre el paciente va a estar cubierto y es una garantía casi total para el paciente trasplantado que no esté sin su órgano funcionante. Ok. El doctor Juan Pablo Salgado iba a preguntar algo o iba a decir algo. Sí, buenos días, ¿cómo están, profesores? ¿Cómo les va? Adelante, doctor Juan Pablo. Hola, Jimmy. Felicidades por la charla, muy buena, excelente, es una concientización muy importante. Yo quería acotar algunas cositas, y es que hay que tener en cuenta, pues, de que todo nace, este tema de la donación, todo nace desde la captación del paciente y muchas veces el personal de salud no sabe qué paciente es candidato y entonces se pierde porque no se preparó bien o porque no se tuvo, digamos, en la unidad o en urgencias el cuidado necesario porque estos pacientes necesitan mucho más trabajo en unidad cuando lo que tú decías ahora, la muerte cerebral. Te lo digo pues porque mi función es diagnóstico de muerte cerebral y de ahí arranca, digamos que todo el proceso de donación, la concientización de que tienes de todo el personal de salud y también que no solamente se donan órganos, también se pueden donar tejidos. Recordemos que en un cadáver se pueden extraer 53 piezas anatómicas, córneas, hueso, músculo, tendones, piel. Entonces es un tesoro tener todos esos pacientes. Y ahora yo los invito a todos mis colegas, a los que de pronto son directivos, a los que tienen, digamos, la posibilidad de influir en la selección del personal o en la exigencia de la capacitación. Y es que ahorita es obligatorio hacer un curso de donantes, pero hacerlo bien hecho. O sea, le digo yo porque yo los dicto con el INAS, hacer un curso de donantes desde el punto de vista de la captación de los pacientes, o sea, como la parte legal. Pero ahorita muchas instituciones reciben certificados de cursos hechos en internet, que usted paga 20.000, 30.000 pesos y toma el certificado de donación y no se toman el tiempo de saber si el curso si estuvo bien hecho, no fue bien hecho.
solamente con romper todos estos mitos que se manejan alrededor de la donación. Creo que es un trabajo de concientización para todos y cada uno de nosotros, porque si bien Jimmy es en la parte operativa de la donación, antes de eso hay una parte que es la gestión de qué pacientes, de quién sí, de quién no, y de que cómo se deben mantener esos donantes. De resto, nada, Jimmy, un abrazo y estos días te llamo para que nos tomemos un tinto y hablemos de ese tema que me interesa mucho. Muchas gracias. Juan, es un gusto siempre saludarte, hombre. Muchas gracias por tu intervención. Mira, te voy a contar cómo hemos resuelto un poquito eso. Hasta en las mejores familias ocurre de todo, ¿cierto? Por ejemplo, Valle de Lili se convirtió en hospital donante y teníamos ese mismo problema, la captación. ¿Cómo lo resolvimos? Con una estrategia que llamábamos la- 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 lo espectacular de lo sencillo. Lo llamábamos así. ¿Y en qué consistía eso? En que era muy difícil generar conciencia en todo el mundo, en todo el personal de salud sobre la identificación y la gestión. Y fueron muchos años bregando a hacer eso allá en Valladolid y no se podía. Entonces sacamos una estrategia. ¿La estrategia era cuál? Era un protocolito chiquito que decía, todo paciente con Glasgow menor a 5 debe ser notificado para el seguimiento. Ya, punto. Entonces, en la unidad de urgencias, en la unidad de cuidado intensivo, por protocolo, toda persona con Glasgow menor de 5 se notificaba. Tenemos un paciente con Glasgow menor de 5 en la UCI, tenemos un paciente con Glasgow menor de 5 o 5 en urgencia. Entonces, el coordinador operativo, que sí tiene todo ese entrenamiento y es de corazón, pues va y lo revisa y dice, bueno, resulta que es una persona que tuvo un problema cerebral serio y se recuperó con su tratamiento y se mejoró, entonces sale de las alertas potenciales o evolucionó a muerte cerebral y entra en el proceso y de esa manera no se perdieron más donantes de órganos en el hospital durante Valle del Lee. Es una estrategia que se difundió un poquito en la Regional 3 en Cali y en sus alrededores y en su momento logró ser la regional con mayor tasa de donación del país, ¿no es cierto? Solamente limitada no por la detección, sino por la negativa familiar, porque allá sí hay muchísima negativa familiar en Cali, mucha porque hay demasiados mitos. Es muy difícil que si uno tiene un donante, tiene muchísimos donantes elegibles, pero se caen porque la familia dice que no, entonces los efectivos son poquitos. Entonces, en conclusión, es muy importante que el personal de salud se entrene, como tú dices, pero si logramos meterle entre el pecho y espalda a la gente, Glasgow menor a 5, notificar, eso mejoraría muchísimo la situación, ¿no? Ok, muchas gracias. Y la última pregunta ya para terminar, pues ya en razón al tiempo, el doctor Villamizar, otorrino, nuestro docente, ¿qué pasó con el programa de trasplante de laringe de los años 2005 del doctor Tintinago? Oiga, doctor Villamizar, un gusto saber de usted. Vea, el doctor Tintinago es un verdadero monstruo, es una cosa loca, es una persona de mostrar en el mundo entero, ¿sí? Él hizo el segundo trasplante de tráquea reportado en el mundo y se hizo un programa de trasplante de laringe y tráquea en Valle del Lee. Se hicieron algunos casos, incluso se alcanzó a demostrar quimerismo en los receptores del trasplante. Finalmente ocurre todo el tema, a veces logístico, las dificultades en los donantes, que el donante tiene que ser muy perfecto, muy exacto, sobre todo que son vasitos muy chiquitos, la parte de laringe y tráquea, los nervios, la parte muscular, todas esas cosas. Entonces eso hizo que poco a poco se fuera apagando la situación y hasta ahora pues no he tenido conocimiento que el doctor Tintinago le haya dado continuidad a ese programa tan bonito, pero fue histórico a nivel mundial esos trasplantes que hizo el doctor Tintinago. Bueno, muchas gracias nuevamente entonces al doctor Jimmy por la presentación, a la profesora Lucelena Sánchez, directora del Departamento Quirúrgico, y a todos también por estar acá presentes. Que tengan un feliz resto de día, un feliz fin de semana. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Jimmy de Becano, a todos, gracias. Dios les pague. Muchas gracias por todo y feliz día. Gracias.